Estás escuchando Alienadas, una radio creada por mujeres que escucha, incluye y transforma. Bienvenidas alienadas a un nuevo programa más. En esta ocasión ponemos el foco en tratar de conocer más en profundidad a todas las mujeres que deciden involucrarse de lleno en el activismo feminista y que luchan colectivamente en las calles defendiendo los derechos de todas las mujeres. La lucha feminista sigue siendo necesaria. Desde 1997, la plataforma 8 de marzo de Sevilla impulsa esta movilización social en la capital hispalense. Activismo, lucha, resistencia y fortaleza se presentan como nuevos retos en una sociedad cada vez más polarizada. En un contexto en el que muchos derechos que parecían consolidados vuelven a ponerse en cuestión, se hace imprescindible abrir espacios de diálogo y de pensamiento crítico. Nos detenemos en las calles, las pancartas y en las voces que se alzan cada 8 de marzo, pero también en todo lo que ocurre antes y después, porque detrás de cada movilización hay organización, hay debates y también retos y aprendizajes. Precisamente hoy nos acompaña al otro lado del teléfono Charo Gálvez, portavoz de la plataforma 8 de marzo de Sevilla, para entender más en profundidad la labor que realizan desde el movimiento. Es un placer tenerte hoy en Alienadas con nosotras, Charo. Bienvenida. Hola. Queríamos empezar preguntándote un poco en qué contexto surge la plataforma 8 de marzo aquí en Sevilla. Bueno, pues la plataforma 8 de marzo surgió en Sevilla en enero, finales del 96, principios del 97, porque bueno, los 8 de marzo salíamos a la calle y nos veíamos, bueno, en la puerta del ayuntamiento, manifestándonos en concentraciones, pero veíamos que esas concentraciones no tenían ni el espíritu ni la fuerza que tenían que tener y fundamentalmente no estaban definidas de forma clara por organizaciones de mujeres. Entonces decidimos que había que impulsar la movilización feminista en nuestra ciudad y nos agrupamos, creo que en la primera convocatoria éramos 7 o 8 organizaciones de mujeres que empezamos a convocar unitariamente. La primera vez fue el 8 de marzo del año 97, que el año que viene es nuestro 30 aniversario, pero este año hemos hecho la 30 convocatoria de 8 de marzo. Saliendo a las calles unidas, cada vez somos más y más organizaciones, fundamentalmente con un criterio claro. Queríamos seguir trabajando porque la plataforma 8 de marzo la componen organizaciones de mujeres de diferentes barrios, incluso de algún pueblo de la provincia, y nuestra labor durante el año pues seguimos trabajando de forma autónoma cada una de las organizaciones, pero nos parecía que era fundamental vernos y al menos en un par de ocasiones al año, ahora son el 8 de marzo y el 25 de noviembre y algunas fechas más, vernos y hacer una acción conjunta, una acción de movilización, que el conjunto de la sociedad sevillana nos viera juntas, unidas, trabajando y con una voz fuerte en pro de los derechos de las mujeres. Y bueno, pues de ahí surgió la idea y en estos 30 años pues ha habido de todo, pero fundamentalmente ha habido cada vez más trabajo y un trabajo ilusionante. Claro, me imagino que las necesidades con las que surgió inicialmente están cubiertas, pero lo que tú dices, cada vez van surgiendo nuevos retos y ante estos nuevos retos y sobre todo cómo se entiende el feminismo también hoy en día, ¿cómo afronta esto la plataforma 8 de marzo? Pues mira, nosotros teníamos un reto inicial que nos parecía importante. Nos parecía importante no perder la coherencia, es decir, tener un discurso firme con los derechos de las mujeres y a la vez ser capaz de congeniar que esas reivindicaciones fueran compatibles con muchas organizaciones de todo tipo, organizaciones de mujeres, pero de todo tipo, ¿no? A lo mejor de las que están más o menos comprometidos, hacen una labor a lo mejor más cultural que política, y entendíamos que teníamos que converger y que era necesario que nuestras actuaciones se sintieran representadas todas las mujeres, desde las que tuviéramos un discurso más radical a las que, bueno, yo siempre digo con una compañera, las que parece que hubiéramos llegado al feminismo por casualidad, ¿no? Que te lleva pues vivencias o
luego te lleva a otro tipo de actuaciones. En el transcurso de esos 30 años hemos intentado mantener siempre una dualidad, que es por una parte la movilización y por otra parte el debate, la formación y el intentar consolidar redes con otras organizaciones feministas, tanto dentro de la provincia de Sevilla como fuera. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, yo creo que en los últimos años, al igual que el conjunto del movimiento feminista o del feminismo, por ser más exacta, hemos tenido durante mucho tiempo un discurso más o menos claro. Claro, me refiero hacia la sociedad, en el tema de los derechos de las mujeres, la reivindicación de ser ciudadanas de primera. Hemos conseguido a lo largo de estas últimas décadas sacar, y eso siempre ha sido una premisa de la plataforma 8 de marzo, sacar el tema de la violencia en demasiadas ocasiones, y fundamentalmente por los medios de comunicación, pero también por gran parte de la sociedad, ha unido el tema de la violencia contra las mujeres a la violencia intrafamiliar o en la violencia en el ámbito de la pareja. Para la plataforma 8 de marzo este discurso lo hemos intentado romper desde el origen, es decir, hemos querido, y así si se ve en los carteles, creo que fue en el año 2001 cuando empezamos con las convocatorias anuales del 25 de noviembre, hemos sacado en los carteles siempre un discurso que quedara claro que violencia contra las mujeres son otras muchas facetas. Es la violencia económica, es la violencia sexual, es la violencia de la explotación, son muchos tipos de violencia. La plataforma hemos sido muy machaconas en este sentido porque nos parecía un discurso importante. Afortunadamente en la sociedad, en esta cuarta ola del feminismo, sí ha habido un tema distintivo, justamente ha sido la violencia sexual. Hemos salido a la calle y el movimiento feminista ha salido a la calle muchas veces de forma espontánea por reivindicaciones, podemos recordar la manada, pero otras muchas movilizaciones que tienen que ver con la violencia sexual, fundamentalmente en el ámbito de las agresiones sexuales, violaciones. Este cambio de mentalidad ha sido importante para nosotras, fundamentalmente porque siempre ha sido una batalla. Hay más formas de violencia. Y yo creo que el conjunto de la sociedad ya sabe que cuando se habla de violencia estamos incorporando, al menos también, esta violencia sexual. Para nosotros esto es importante, además define una nueva faceta del movimiento y del feminismo, ¿no? También ha permitido que esa nueva faceta haga que se sientan más identificadas. Yo creo que una parte de las mujeres jóvenes que han salido a la calle y muchas veces, como he dicho, de forma espontánea, ante situaciones como la sentencia de la manada, y veíamos como mujeres jóvenes eran mucho más mayoritarias que en otras movilizaciones más clásicas del movimiento feminista. Todo esto como preámbulo para decirle que para nosotras siempre estamos intentando que las reivindicaciones nuestras se entiendan y no sean otros, y lo digo, otros medios de comunicación, otros sectores, los que decidan que es prioritario para nosotras. El reto, es decir, es que cuando vamos un 25 de noviembre, normalmente cuando cualquier medio de comunicación te pregunta, bueno, ¿cuántas mujeres o ha habido menos mujeres asesinadas? Lamentablemente el número de mujeres asesinadas en un 25, cuando te lo preguntan en un 25 de noviembre, evidentemente es la solución o es el final más dramático y más extremo de la violencia contra las mujeres, pero no es el único, porque el problema que tenemos las mujeres es que la violencia recorre el conjunto de nuestras vidas. Y en este discurso es en el que nosotras queremos llevar al conjunto de la sociedad. ¿Cuál es uno de los retos? Pues en los últimos años tenemos un reto muy importante. Al igual que el conjunto de la sociedad ha entendido que la violencia contra las mujeres no solo es la violencia intrafamiliar o en el ámbito de la pareja o expareja, y ha entendido que la violencia sexual se incluye dentro de la violencia contra nosotras, queremos dejar claro que la violencia de la explotación sexual, en este caso del sistema prostitucional, es también una violencia, igual que el tema de los vientres de alquiler, que hace que se nos someta a las mujeres de una forma extrema.
esa violencia no puede haber igualdad. Al igual que cuando dicen qué medidas hay para acabar con la violencia, nosotros siempre lo decimos, construir un mundo en igualdad, es decir, no cabe la violencia en un mundo construido. Habrá violencia, pero no será una violencia estructural contra las mujeres, un mundo construido en valores de igualdad. Pues efectivamente a la contra es exactamente igual. Queremos un mundo construido en valores de igualdad donde las mujeres no tengamos que ser sometidas a violencia y donde nuestros cuerpos no sean mercantilizados, es decir, durante en el que las mujeres seamos ciudadanas de primera y que en ningún caso podamos ser objeto de mercancía. Y eso es uno de los retos en los que ahora estamos trabajando desde la plataforma. Muy interesante todo eso que menciona Charo. Y queríamos también saber si habéis percibido cierta resistencia o cierto aumento del antifeminismo, ya sea en redes sociales, en medios de comunicación, en instituciones o en la sociedad misma, en las nuevas generaciones. No sé cómo habéis percibido esta situación o simplemente creéis que no se está dando. Sí, este es un tema que planteas importantísimo. Y es un tema importantísimo porque cuando yo digo el reto, he planteado un reto en lo político, pero también tenemos un reto en lo organizativo, que es incorporar cada vez a más sectores de la sociedad a nuestro discurso y cada vez a más mujeres jóvenes a nuestra lucha. Y esto yo creo que lo estamos consiguiendo en el 8M, Sevilla, en la manifestación última, en las de los años anteriores. Se ve con nitidez cómo cada vez más los colectivos de mujeres jóvenes son un número bastante amplio de nuestras manifestaciones. Pero a la vez que tenemos este discurso de esperanza, o sea, de ver cómo nuestro movimiento avanza, pero además avanza con la incorporación de muchas mujeres a nuestra lucha, muchas mujeres jóvenes, vemos no solo en Sevilla, sino a nivel general, cómo este aumento, esta ola conservadora, ese auge del discurso reaccionario, de este discurso de la extrema derecha, ese discurso en definitiva no democrático, porque no podemos decir que todos los discursos que se dan en una democracia son democráticos. Todos los discursos que ponen en cuestión los derechos de las mujeres, para mí son claramente antidemocráticos. Cualquier discurso, y parece, desgraciadamente, hemos pasado en una época en que los discursos no feministas eran políticamente correctos y había discursos y bromas en los medios de comunicación sobre la violencia en las mujeres. Afortunadamente, ese discurso lo habíamos ganado. Teníamos un discurso en que esas cosas no son políticamente correctas, que hay mucho patriarcado y mucho machista en las instituciones, en todos los ámbitos y en todos los estamentos, desde el institucional al universitario, en todas las élites hay mucho machismo institucional, como hablar de la justicia, pero no es políticamente correcto, o no ha sido durante muchos años políticamente correcto poner en cuestión esos logros o poner en cuestión los derechos de las mujeres. Desgraciadamente vamos para atrás, como tú has dicho, pero no solo en redes sociales, que es un campo, desgraciadamente, en vez de ser un lugar para la promoción de las ideas, para la participación, se convierte en demasiadas ocasiones en un campo para la violencia y para discursos patriarcales y machistas, pero también en el conjunto de la sociedad. Lo que no era factible hace unas semanas, hace una semana desgraciadamente sí, hace unos años, hoy es factible. Es factible que salga un líder de un partido político, un concejal del pueblo o, desgraciadamente, también una diputada, con diferentes posturas y que permitan poner en cuestión la violencia contra las mujeres como algo que no existe o que permiten hacer comentarios que pongan en cuestión la necesidad de un mundo con unos valores distintos. Y eso solo significa una cosa, que a las mujeres nos cuesta muchísimo trabajo cualquier logro, porque todos los logros que se han conseguido no lo han hecho las instituciones, los gobiernos, los políticos. No, lo han podido plasmar en leyes, pero todos ellos han sido por un arduo trabajo del conjunto del movimiento feminista, del feminismo, todas sus reivindicaciones históricas y por el trabajo y el empeño de las mujeres. Desgraciadamente, todo el trabajito que nos cuesta tiene como los pies de barro ante cualquier pacto político, ante nuestras reivindicaciones, nuestros derechos, incluso los que ya están asentados, se ponen en cuestión. Por lo tanto, lleva como conclusión que las reivindicaciones que tanto y tanto trabajo nos cuesta conseguir tienen estos pies de barro que hace que ante cualquier viraje se pongan en cuestión. Y desgraciadamente eso está puesto hoy en cuestión por los valores reaccionarios que inundan nuestra sociedad.
Claro, esa idea que nos plasma, al final la movilización social es fundamental a la hora de conseguir derechos. Por lo tanto, Charo, yo te pregunto, ¿de qué manera podemos hacer las feministas y de vosotros desde la plataforma para hacer que la sociedad se siga implicando en esta lucha por la igualdad día a día? Pues eso es uno de los retos importantes, porque nosotros creemos, y ahí sí voy a voy a hacer un discurso que a lo mejor os parece antiguo, pero yo siempre digo que quien crea que puede hacerse la revolución en redes está muy confundida. ¿Por qué? Porque es verdad que las redes sociales, igual que cualquier instrumento de comunicación, debemos utilizarlo para inundarlo de nuestro mensaje feminista, para ponerle estas gafas violetas a la sociedad. Pero el cambio de la sociedad hay que hacerlo desde un cambio en el día a día, en lo cercano, en el trabajo de calle, en el trabajo de barrio, en el trabajo en tu ámbito laboral, en tu ámbito estudiantil. ¿Por qué? Porque la sociedad no se cambia. O sea, que es verdad que la sociedad y sobre todo los discursos influyen más negativa que positivamente en los grandes medios de comunicación, pero lo que realmente para mí por lo menos cambia una sociedad es ese cambio cultural que se hace en el día a día. Por eso a nosotros nos parece tan importante que la plataforma esté integrada por muchas organizaciones de barrio, muchas organizaciones implicadas en el trabajo del sector, tanto más sectoriales, porque algunas tienen un trabajo más sectorial como de barrio. ¿Por qué? Porque es ahí, en el día a día de nuestra vida, donde cambiamos. Por eso hay que ser valientes. No podemos, en el feminismo eso es casi imposible, pero no podemos desgajar lo que es la militancia o el activismo de nuestro día a día. Por eso a veces las feministas somos tan molestas, porque tenemos que estar poniendo el puntito desde las comidas familiares, como nos dicen en los memes, hasta en toda nuestra vida. En el ámbito universidad, pues en cada una de las actividades docentes, en el trabajo, en cada una de las decisiones que se tomen en nuestro entorno, es decir, en nuestra militancia, si tenemos otras militancias, pues también en los sindicatos, en las organizaciones políticas, con lo cual la única forma realmente de implicar al conjunto de la sociedad son, para mí, con dos recetas. Una, la independencia del movimiento feminista. Eso no significa que las mujeres del movimiento feminista no podamos estar implicadas en otras organizaciones sociales, sindicales o políticas de cualquier tipo, pero significa que el movimiento como tal tiene que ser independiente, que debemos intentar influir más a los demás e intentar que no nos influyan, porque nuestra lucha no es postergable y por lo tanto tenemos que cambiar la sociedad con esa batalla día a día. Y eso es muy complicado, por eso ser feminista no es ningún plato de gusto. Cuando te metes en esta dinámica te das cuenta de que te encuentras problemas y que te gustaría cuestionar un montón de cosas que ves en tu entorno, que algunas pueden parecer una tontería, pero Claro. no lo son, porque todo aquello que nos discrimina no es una tontería. Exacto, por Sí. eso es tan importante dar voz a personas como tú, a la plataforma. Así que te damos las gracias, Charo, por estar aquí. No, complicado, pero no imposible. Así que nada, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué mensaje le lanzarías tú a las mujeres estas del día a día, a mujeres jóvenes que quieren empezar a preocuparse, a interesarse por el feminismo, incluso por el activismo? ¿Qué mensaje les lanzaríais? Bueno, yo el mensaje, yo creo que gran parte, muchas mujeres jóvenes están incorporadas, pero yo el curso para mí es claro. Yo creo que tienen que valorar que todos los derechos de los que disfrutan hoy son la consecución y la lucha de otras mujeres, de otras muchas mujeres, pero que desgraciadamente eso no se puede quedar ahí, porque para conseguir un mundo no solo para nosotras y para ellas, sino para el conjunto de todas las mujeres en todos los lugares del mundo, significa que nos tenemos que implicar todas. El feminismo siempre ha sido muy generoso y por lo tanto las feministas en nuestro trabajo y en nuestra militancia tenemos que hacerlo para conseguir un mundo mejor, un mundo en igualdad. Genial, pues muchísimas gracias, Charo, de nuevo por acompañarnos y por ayudarnos un poco a entender cómo funciona desde dentro el activismo feminista y más en concreto la plataforma 8 de marzo de Sevilla. Así que muchísimas gracias de nuevo por atendernos. Muchas gracias a vosotras. Y a las oyentes que nos están escuchando, gracias. Hasta el próximo programa. Este programa ha sido realizado y locutado por Paula Ruiz y Andrea Santos. En el equipo técnico agradecer a Garoe Aguilar, María Castaño, Eduardo González y Ander Regidor. Esto ha sido Lente Violeta. Gracias por escucharnos.